Ahora es mucho más agradable verlas. Hola. Ahora es mucho más agradable, pues las veo, los veo, y es como distinto. Sí, hola. Hola. Que ojalá hayan tenido un buen día. Aquí estoy yo, este es mi escritorio, en el que trabajo desde la pandemia prácticamente todos los días, hasta sábado y domingo, porque como que estábamos comentando recién que hay más pega, mucho más trabajo todavía que lo que tenía antes. Mucha escritura, artículos, charlas, etcétera. Entonces, harta pega que hay aquí. Pero bien, y hoy día tengo visitas, los dejé abandonados ya, pero todo bien. Me alegro mucho de verlos. Yo creo que como ya está la mayoría que estaban esperando ingresados, empezamos. Yo les cuento un poco que cuando me habló Gladys y de la existencia de esta escuela, en realidad las líneas fueron muy generales. Uno era el que establecía o armaba la propuesta, lo que quería hacer. Y como les dije ayer, yo pensé en dividir en dos. En realidad, desde mi experiencia como poeta, más que dictar clase o de hacer un taller propiamente tal, sino que hablar desde mi experiencia concreta de escritura. Y de escritura ayer y hoy día de lectura, aunque se trenzan mucho y van a coincidir bastante. Es bastante breve lo que quiero hacer, también hay unas lecturas de poesía entre medio, y me gustaría mucho que al finalizar ojalá pudiéramos compartir algunos textos. Eso. Ya entonces empezamos para tener espacio y poder realmente... tengo que poner compartir pantalla, que no sé muy bien estas cosas. Ya les decía ayer, compartir pantalla. ¿Están viendo? Que con el Alan estuvimos buscando en Avenida y fuimos a un lugar, encontramos súper cerca de la casa. Hola. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Sí. Parece. Sí, está el micrófono de alguien abierto. Sí, pero parece que ya lo cerró, ya se dio cuenta. Bueno, esta breve presentación se llama ¿Quién no hizo patitos o tagüitas en la playa? Respecto de la lectura y escritura como ondas expansivas, ¿no? O las edades gloriosas de la lectura, que podríamos llamarle de otra manera, ¿no? Ya, la primera piedra. La fascinación por el universo infinito de Internet es, como todo encanto, un frágil momento que se disfruta, pienso, con el corazón en la mano. Y ahí un océano sin horizonte que ofrece su lomo para el viejo juego de tirar piedras desde la orilla, pero que pasado el primer momento nos llena de preguntas, historias, relatos, información, imágenes, videos, todo es demasiado. Un intrincado bosque en el que nos podemos perder. Los escritores, en todo caso, estamos siempre por vocación con un pie en la orilla y podemos mirar el oleaje tratando de descubrir patrones para no dejarnos ir como una bolsa plástica. Como un mar dentro de otro, el mundo de los libros es también un espacio que crece. Cada vez se publican, editan más títulos. En este tiempo pandémico se escribe y se difunde como nunca, eso lo comentábamos ayer, ¿no? Y uno se siente a veces desolado porque no alcanzan las horas del día ni para leer los hechos cotidianos. ¿Cuánto más será para esas largas conversaciones con personajes y mundos que llegan desde todos los puntos del planeta? Situados en la orilla, entonces, concentrados en una pequeña labor que se va convirtiendo en un desafío, escogemos piedras regulares y planas para tirarlas sobre la superficie del mar letrado e ir dejando un breve impacto, que a su vez provocará ampliaciones en el curso de las olas, impactos menores cuyo destino es desaparecer rápidamente, o cuando mucho, quedar reverberando en alguien, un destello que tal vez ilumine un brevísimo fragmento de la zona de sombras que somos.
¿Podemos aspirar a más?, me pregunto. Y el primer lanzamiento, un poco inclinada en la memoria, muestra a una niña en un lugar apartado, sin biblioteca en la casa, sin dinero para comprar libros, a pesar de tener una madre que ama la poesía, que se sabe de memoria varios largos poemas y los recita como salmos en las noches de temporal. Esa primera piedra, más que resbalar sobre el lomo acuoso, se hunde hasta las profundidades, donde oculta en ese lugar espeso y misterioso que es la memoria, se abre para contarnos que las palabras y las cosas, como decíamos ayer, están unidas. El mundo y el lenguaje tienen una profunda pertenencia. Ayer igual les comentaba, y creo que es interesante para un poco medir cada uno de nosotros cómo lo ha vivido, pero a mí me impresiona el peso que tenía la educación y la lectura para las comunidades donde yo crecí, los chilotes antiguos, que me imagino que deben haber sido como en muchas otras partes del país también. Por ejemplo, yo desde que era muy pequeña leía y me gustaba la lectura, llevaba libros del colegio a la casa, etc. Por lo tanto, yo no hacía nada en mi casa. Mi madre decía que yo no lavaba la loza, no virutillaba, no enceraba, no lavaba ropa, porque estaba leyendo. Y era como sagrado el hecho de que estuviera leyendo. Y hay muchas anécdotas así, en el sentido que yo no era porque solamente un caso en mi casa, sino que este fin de semana estuve en una islita pequeña que se llama Kenak. Estuvimos 3 días trabajando en un proyecto y ahí me contaban del padre Gilberto, que también tenía como 2 hermanos, y mientras todos sacaban papas, a él su madre le hacía un tramado con ramas y un techito para que no le dé el sol en las cosechas, y porque el niño estaba leyendo. Sus hermanos lo detestaban, decían, pero era una fe en las palabras de lo que hablábamos también un poco ayer. Fui haciendo este trenzado de textos que van un poco ilustrando ciertas cosas de la infancia con la lectura. A la niña le disgusta el olor del gallinero y se niega a ir a buscar los huevos. En cambio, el olor a humedad en las piezas y en el baño, el vaho caliente que sale de la boca, ese temblor de reconocimiento en cada parte cuando se entra a las sábanas heladas en invierno, se tirita un buen rato alineada, reconcentrada en uno mismo, y luego ir extendiendo los miembros con miedo a perder lo que se ha conseguido, atreverse a sacar las manos para tomar el libro y descubrir que las historias de otro hacen olvidar el frío y el olor a moho y a la vegetación que crece en los travesaños de las ventanas. Se va uno de la pieza, de la casa, de la isla. El cuerpo se acomoda, la historia se vive en otras dimensiones. No mirar afuera, los ojos volcados al interior. El mundo de la infancia está lleno de palabras. Alcancé a vivir en un mundo sin luz eléctrica, sin televisión. Lo importante era el misterio del mundo, esas sombras que se dejaban caer sobre los rostros en las noches después del día de trabajo y la voz de los mayores contando los sucesos del día mezclado con historias extrañas sobre vecinos que practicaban brujería o que desaparecían o ciudades que se montaban sobre la isla del frente. Para cualquier niño, ese manto tejido con hilos tan diversos, tomados con naturalidad y trenzados como un acto natural de la vida cotidiana, se abre un camino ancho de posibilidades respecto a entender de qué está compuesto esto que llamamos realidad. La niña salta sobre las melgas de papa, vigilando que la madre no la vea porque está prohibido también. La madre camina por la playa con todos sus hijos. Son más de 20 kilómetros y caminamos sin chistar. Ella nos cuenta historias de su abuelo, nos deja que juguemos con las piedras aunque demoremos más. Cada tanto hacemos un alto para sentarnos y comer alguna cosa rica que ella ha preparado. El padre no está, pero cada tanto se hace mención a su figura. Como la vida, esta caminata va haciéndose más dura cada vez que la arena pesa. La marea ha subido, el bastimento se acaba, estamos cansados. En conjunto, todo nos ha preparado para la llegada a la casa de la infancia otra vez, de vuelta con sus flores imposibles y su estufa siempre encendida.
Como decía hace un rato, en mi casa no había dinero para comprar libros, pero mi madre se las arreglaba para dejar un poco del presupuesto y darme para cambiar mis revistas en el puesto del mercado. Por lo tanto, en las largas horas de ocio sin aparatos tecnológicos, lo que más leí fueron historietas y Corín Tellado. No sé si ustedes lo conocen, porque hay alguna gente muy joven acá, pero era una novelista española que publicaba, no sé, 10, 15 novelas al año, todas de amor, que era como un cliché, ¿no? Es decir, chica pobre se enamora de joven rico y tienen unas cuantas vicisitudes y terminan juntos. La siguiente era al revés, él era el pobre, ella era la rica, y etcétera. Y fueron muy, muy, muy populares en los años 60. Y mi madre siempre ha confiado en las palabras y eso me determinó. Y los relatos orales, claro, los más gravitantes, en bocas de mujeres sobre todo, viejas y fuertes mujeres que sostenían el tiempo del hogar. Y las oraciones, los rezos, que me permitieron vislumbrar el peso sagrado de las palabras, su efecto. Pienso en la literatura como ese lugar a donde siempre se vuelve. Cada vez que escribo, soy esa niña que se sumerge en las palabras, que abre maravillada unas páginas y sabe que visitará otros mundos, que conocerá personas, que le costará luego despedirse de ellas. Luego vino la escuela. Yo pasé por varias en Chiloé por distintas razones, traslado de mis padres, etc. Pero en todas estaba el espíritu de los profesores normalistas que creían en la literatura chilena como tan necesaria para formar a los niños y sumarlos a la idea de república, una literatura que nos permitiera internarnos quienes somos los que habitamos esta parte del planeta. Recuerdo haber sentido empatía por el padre en el cuento de Olegario Lazo, cuando es despreciado por su hijo que ascendió en la escuela jerárquica militar. Reconocí la dignidad del personaje del vaso de leche de Manuel Rojas, identifiqué los mares de Francisco Coloane y que nos hacen ser parte de esos mundos. Los chilotes como parte de esa literatura nacional legitimada por la escuela. Y la poesía, aprender de memoria poemas de Gabriela Mistral, Amado Nervo, García Lorca, no pueden hacer mal a un niño por más que no conozca algunas palabras. Gabriela Mistral es una prueba de que hay que confiar en el encuentro entre las grandes obras y la intuición del niño. Su abuela la introdujo en la Biblia, especialmente los Salmos, y Gabriela Mistral reconoce en ese libro el pozo al que regresó una y otra vez durante su vida y su escritura. No fue a la escuela, estudió con su hermana en su casa, tan parecido a lo que nos está forzando el tiempo presente, ¿no? Tenemos otra vez la oportunidad de abandonar la idea de dar a los niños y jóvenes todo masticado con la idea del entretenimiento como meta y la ofensa de que no están preparados para comprender. Cito a Gabriela, lo de entender a medias no es cosa trágica, que lo importante es coger en la niñez el cabo de la cuerda noble y echarse al umbral de un clásico mientras llega el tiempo de entrar a vivir en su casa hidalga. Hasta ahí la cita de Gabriela. Después de algún modo que no recuerdo, me vi parada en la puerta de la señora Juanita Valencia, una profesora que no me hacía clases y tenía una casa majestuosa en el barrio, de esas que hacen que retroceda uno un par de pasos y que atemoriza cruzar el jardín. Pero lo hacía porque sin hablar ella tomaba de mi mano el tomo de la colección Clásicos Juveniles y me entregaba a otro. Nunca quise pasar. Miraba desde la puerta las repisas del salón que guardaban el tesoro de lomos amarillos con ilustraciones. Era un trato tácito que considero una extensión de la escuela, esa escuela extendida que era en esos años. Se enseñaba en las aulas, en los pasillos, en la calle. La literatura chilena era puesta sobre la mesa, ante nuestros ojos, y en las casas se repetían los nombres de poetas mayores cuyas obras traspasaban el espacio de los libros para convertirse en figuras conectadas a los grandes misterios de la existencia. Espesor del instante. En días como este se vuelve a iluminar el patio de la infancia, el barro donde chapotean las gallinas
se vadea con tablones puestos uno a continuación del otro. La madre junta valor durante el día para enfrentar la oscuridad de la noche que se anuncia especialmente dura. Afuera estallan ventarrones fortísimos, truenos y relámpagos, pero los niños de sus ojos tenemos permiso para ser felices y desarmar todo el orden doméstico. La cocina se convierte en una carpa de circo con las colchas y frazadas. El trapecio cuelga del techo y mi hermana se balancea en calzones a los que hemos pegado papeles brillantes. Soñé tanto con estar trepada allí alguna vez, con el pelo flotante y un traje de pedrerías, pero lo mío era mirar, y de algún modo todavía estoy debajo de la mesa contemplando a mis hermanos y sus faenas riesgosas. Desde el lavaplatos a la mesa de la cocina, el palo de la escoba para los más osados o una tabla también sacada de una cama permiten el lucimiento de los equilibristas. Y otra vez una sonrisa me atraviesa de parte a parte cada vez que la lluvia empieza a tupir y se adivina el temporal, porque la vida sigue siendo como esa improvisada carpa de circo. Mi madre en las sombras, su mano que no se ve, contiene el hilo de todo y ha dejado que cada uno se despliegue según un tejido que tal vez no entiende, pero confía, porque es un hilo que viene de lejos sin cortarse, desde su madre y las otras más antiguas. Mis hermanos siguen de lleno atravesando pruebas como si jugaran, y yo aquí deseando atreverme, agazapada un poco ahora tras las cortinas. La sonrisa, ahora como entonces, no logra borrar el remiendo de las sábanas. Siento, eso sí, un aire de término y sospecho que no desfilaré en el gran final con tacos altos y medias caladas. Leer, lo sabemos, es un proceso complejo. Siempre está uno cargando de sus días, sus noches, las voces que nos habitan, los restos de la memoria densificado por todo lo que hemos recogido en los libros, las conversaciones, las oraciones, los cantos. Así marcados nos enfrentamos a las palabras elaboradas por seres humanos diversos en cuanto a edades, lenguaje, visión del mundo, opciones estéticas. En su precioso libro El infinito en un junco, Irene Vallejo nos cuenta que el abogado Aulio Gelio cuenta que los llamados clásicos eran los escogidos del poder económico, las grandes fortunas, la sangre azul, los ricos hasta la extravagancia que monopolizaban la primera clase. Esos que disponían, dice ya, del tiempo del ocio y la educación para permitirse reflexionar. Esa pequeña fracción de la humanidad que sigue instalando una mirada jerárquica sobre el mundo. En un tiempo de revisiones históricas de mirada hacia los diversos saberes que han sido silenciados por los que ejercen el poder, hay un peligroso desprecio hacia grandes obras que rastrean y exploran en torno a nuestra humanidad. La tentación de borrar hacia atrás y fundar un mundo nuevo siempre se va a topar con nuestra propia materia que se ha ido moldeando a través de los siglos, sumando gestos, pensamientos, fracasos, hallazgos de los que nos antecedieron. Sí, hay que rescatar a los que fueron enterrados sin voz, pero eso no debiera privarnos de los tesoros que también son los que han logrado sortear siglos convulsos. Los clásicos han llegado hasta nosotros a pesar de la historia y sus daños, fuego, ruinas, abandono. Lograron persistir más allá del cambio en los gustos, de la mentalidad, los ciclos, el renegar de las nuevas generaciones. Forman parte indisoluble de la obra de sus sucesores en un diálogo permanente que sostiene lo antiguo y lo nuevo. Forman parte de una biblioteca colectiva que siempre nos está contando quiénes somos. Y es bueno que sigan estando en la repisa de las escuelas a disposición de los muy estimulados niños de hoy. Quizás qué tipo de síntesis podrán hacer desde sus nuevas conexiones neuronales. Citando a Joaquín Barceló en su libro Para leer la Divina Comedia, cito: los textos clásicos se caracterizan porque siempre responden a las preguntas pertinentes que el lector les hace.
Las primeras lecturas son aquellas piedras que logran seguir abriendo círculos de impacto que se van ampliando una y otra vez hasta que se funden con la densidad oceánica de conocimiento de nosotros mismos. El espacio público se ha llenado de comunicaciones, mensajes desprovistos de sustancia, güeros, como se dice en Chiloé. Amenaza el fantasma de la Torre de Babel de la que hablábamos ayer también. Ese sueño soberbio de los hombres que Dios castigó confundiendo sus lenguas. Las múltiples redes que aparentemente nos unen fragmentan hasta lo imposible el decir. Hay pedazos de sílabas flotando en la tecnología, emoticones, imágenes que simplifican discursos complejos. El castigo no se trata de confundir las lenguas, sino los significados. Las palabras se vacían, manoseadas, reducidas a astillas secas. Y es en ese trance los lectores miramos ávidos hacia los tiestos de agua esencial, los libros. Los libros que pueden ser espejos, el primer reflejo de esa imagen que se va a delinear incansablemente, a borronear y volver a dibujar una y otra vez en la vida. Trazos que se verán engrosados por la visión de otros, del reconocimiento en otro que son uno mismo. Por eso es tan peligroso leer un solo tipo de libros. Por eso es peligroso que el canon lo imponga una cierta clase, una élite, un grupo interesado, y que esa lectura se erija como la única legítima, llegando incluso a postular que hay que reescribir libros del pasado con las ideas de hoy. Muchos no se encontrarán con los grandes libros, y lo pienso en el sentido de su capacidad de penetración en el magma de quienes somos, más que en la escuela. Por eso no debiéramos renunciar a establecer diálogos permanentes entre libros diversos en los espacios donde se puede llegar. Pienso también en mi propia experiencia, que me encontré con los libros en la escuela porque no tenía otra posibilidad. ¿Cuál es el peligro de la historia única del canon oficial cerrado? Primero, el espejo roto que nos devuelve una imagen que no somos y que nos margina de la valoración de lo propio. Por eso, volver a los autores que rastrean en el conocimiento primero y originario, el de su propia tierra y su propia gente, formar un cuerpo de lectura siempre dialogantes con el mundo propio y ajeno, será una aspiración de nosotros, los escritores que estamos en esta parte del mundo. En la primera infancia ya ocurre la maravilla de conocer la experiencia estética como modo de expresión y conocimiento que no es solo lógico y racional, sino que incorpora la percepción sensible, se deja conmover por el entorno y dialoga con eso. Ese modo de acercarse al conocimiento nos entrega pistas significativas sobre las necesidades de aprendizaje en el sistema escolar, generando repertorios de conocimientos significativos. Y entre ellos está la enseñanza de las artes, de la escritura creativa. Los que hemos hecho talleres sabemos la importancia del proceso y no solo el resultado, de los tiempos que involucra un trabajo creativo, la integración de saberes, la incorporación del fracaso como aprendizaje, del asombro, la observación constante. Aprendí cuando era niña poemas de memoria. Toda mi vida he tratado de ofrecer a otros niños como la que fui esa experiencia remecedora y apasionada del encuentro por la poesía, su ritmo, su cadencia, el resonar misterioso de palabras que no se entienden con la limitada razón. Y me pregunto si no será eso algo que nos falta también en las salas de clase, en las casas y en los espacios públicos. Vivimos preocupados por tener los mejores elementos tecnológicos, por dotar a las escuelas de los avances en materia de aparatos, y olvidamos que todo eso podrán encontrarlo fuera, en la calle, en las tiendas. En cambio, es irreemplazable el contacto atento con el otro, con el maestro que puede abrir el camino a la curiosidad por las cosas del mundo. No es que la escuela deba estar separada del mundo, más bien es un pequeño recodo, un espacio de anidación para las almas que crecen juntas. Pienso que podríamos aprender lecciones básicas como escuchar atentamente lo que dicen y lo que no pueden decir los demás. Guardar silencio, eso que tampoco se hace en estos tiempos, ¿no? Sobre todo los jóvenes y los niños están siempre enchufados a algo, o escuchando música o viendo pantallas, pero no conocen, yo creo, esos silencios nuevos del que hablaba ayer Carolina, una de ustedes, no me acuerdo cómo se llamaba, disculpe.
Guardar silencio y dejar que se despliegue el mundo natural. Poner atención a las pequeñas vidas que nos rodean, a los habitantes microscópicos. Economía de recursos, pero generoso encuentro entre seres humanos. He leído mucho en este tiempo de pandemia, no sé si les habrá pasado a ustedes, pero he escrito también. Y en dos vertientes absolutamente distintas. Quise enviarles ayer el texto La voz de la casa y les voy a leer ahora este que es completamente opuesto, a ver si nos genera algo de conversación. Este se llama Ordalías del agua. Tiene un epígrafe de Isaías, ¿sí? Dejen de confiar en el hombre, que solo tiene un soplo de vida en la nariz. Y dice, desde ahora les anuncio, esto no será bello de ver ni bueno. Llegó el tiempo de cobrar justicia. Ahora que los vientos nos arrastran, desclavan los techos, hacen volar techumbres. Perdió su dulzura de madre la isla entera. Los escamotea el agua, los peces, las semillas mueren en surcos terrosos. Llegó el tiempo del juicio. Nadie escapará de la furia desatada. Colgados en la plaza pública, los primeros, aquellos de manos ávidas para recoger todo lo bueno sin dar nada a cambio, que arrastraron el amor de los padres, primero ellos, que escupieron la escudilla de sus mayores y establecieron su mundito de utilería, olvidando la responsabilidad de sus actos, y se entregaron al hedonismo, a la tiranía de jóvenes que todo lo juzgan y no han mostrado ninguna obra de respeto. Después, los padres que abandonaron por correr tras el placer, que no quisieron a sus hijos, los profesores que reclaman el sueldo haciendo lo mínimo, todos a escupir al que roba su sueldo miserable, al jubilado, fuera la cabeza del especulador que llega a presidente de la República y desde allí favorece a los amigos y parientes. Ríos de sangre que laven las calles de la ciudad corrupta. No hay ternura en mi corazón para los ricos tan ricos que siempre quieren más. El filoso cuchillo de la guillotina para los sinvergüenzas que hacen leyes en su propio beneficio. Que se arrodille el soberbio creador del sistema de pensiones, sea vapuleado por cada uno de los veteranos. Que se arrodille y ruegue con las manos juntas el periodista que difunde las mentiras del poder, máxima infamidad. Apaleo a los que lucraron con la salud y la educación, lapidación mientras les dure la vida, a quienes ríen mientras mienten en los medios masivos. Penas de vergüenza general en el frontis de los edificios públicos, desnudos los cuerpos y cargando lienzos con su prontuario. Desprecié al que trabajó en mi casa, fui prepotente con personal de servicio, miré desde mi ventana y no hice nada, lo puse en mi muro para tener likes. Sean cegados todos los que miraban videos de gatos mientras conducían o atendían gente enferma o postergaban el trámite de alguien que esperó meses y días y horas. Pierdan los dedos culpables los que apretaron teclas de su celular para herir, para vapulear, los que esparcieron rumores que festinaron con la desgracia ajena y pegaron en sus muros los cuerpos sufrientes para reír y multiplicar el odio. Doblados por el peso de su mala disposición, sean hundidos en pozos de excrementos los que siempre pensaron mal y actuaron en consecuencia. Mientras el cielo enrojece y se seca el agua de las fuentes públicas, mientras se prepara el viento que arrancará las bien plantadas casas de diseño y las temperaturas terminen de quemar lo que queda de vegetación, esperando que el oleaje se eleve, sabiendo que explotará su espuma tan blanca y golpeará cada calle, cada hospital, cada parque de juegos. Antes, habremos de ajustar cuentas con aquellos que menospreciaron la fuerza del amor y se entregaron a la vulgaridad del deseo, aquellos que ironizaron con las buenas intenciones y vejaron los mejores sentimientos. No tenga descendencia, desaparezca toda su ralea, los que dejaron conducir sin hacer ninguna pregunta, condena eterna al que confundió los principios
que a duras penas se habían instalado en los cimientos y arrojó a los ciudadanos preocupados por la sobrevivencia a no pensar, trabajo forzado a quienes se enriquecieron con el esfuerzo de otros. Antes, un poco antes de la catarsis, veremos el pánico en los ojos de todos esos que nos miraron con arrogancia, que se creyeron superiores y decidieron por nosotros, aquellos que confundieron las palabras y las vaciaron de sentido, los que nos empujaron a expresarnos con puros restos, pedazos de sílabas. Muerte vergonzosa para todo el que creyó que podía manipular la verdad y la belleza, una pira enorme para los que colgaron el labio y se negaron a la curiosidad, para todos los que hirieron a niños y niñas y cultivaron en ellos una tristeza sideral, una perversidad, una tendencia a la sombra, como este cielo negro que está a punto de abatirse sobre nosotros. Así fueron pasando uno a uno, a ratos en grupos, los malditos de este tiempo. Ya ni asustaban sus ojos desorbitados, ni provocaban conmiseración las súplicas al despojarse de su pecado mortal. Sabía que estaba por llegar mi turno. Dirán, por ejemplo, guardó rencor en su corazón y fue iracunda. El camino hacia la virtud se interrumpió una y otra vez. ¿Qué hacemos con los que no supieron escuchar a los suyos? El abismo plagado de voces, un ruido estremecedor para siempre. Los que se vanagloriaron de no necesitar a nadie, los que despreciaron la fragilidad, ¿qué es lo que merecen? Veo como el cielo se enturbia con la sombra de cuerpos sobre su propia sangre y no se calma con esta visión el hambre antigua de justicia. Nadie llorará a estos muertos, nadie los enterrará ni llevará flores o irá a sentarse para acompañarlos en el invierno, ni les contará historia de sus descendientes, carnes inútiles, carnes definitivamente terminadas. Bien, Qué eso bello, sería, qué bello. Bello, bello. no sé si será bello. Y yo, bueno, yo eso es lo que le quería compartir hoy día. Tal vez es como una medalla con los dos haces, ¿no? La voz de la casa y esto, pero un poco para conversar. Se relaciona harto con lo que hablé ayer respecto de la escritura y la ética, que están como muy trenzada y muy fundida en yo lo que espero de la creación poética. Pero yo quisiera escucharlos a ustedes hoy día, en realidad. Si hay gente que haya traído para leer y que podamos compartir mientras conversamos de estos temas, sería muy, muy enriquecedor. Rosabetti. Acuérdense que no veo las manitos. Ya, Francisca. Sí. Bueno, yo te quiero agradecer primero por mostrarnos este cruce que permite tu palabra, que está viendo La Voz de la Casa, con esa ternura, con esa invitación a la reflexión, al rescate. Y aquí también es otra invitación a la reflexión muy valiente, una palabra castigadora, podríamos decir, una palabra que ya no va a aguantar más. Entonces, o pienso en Ratada, que nos mostraste ayer también un pedacito. Son lugares tan distintos. Quizás nos podrías contar un poquito más. Estás situada, ¿cómo es eso? Porque escribes desde lugares distintos. Me imagino que debe ser muy doloroso también o sea, así se sentía también escucharlo. Una contingencia tan nuestra. Y me imagino, y no solo nuestra, esto se replica en el mundo. Entonces, ¿cómo lo haces para hablar de temáticas también? La Voz de la Casa tiene la nostalgia, pero es más fácil habitar lo dulce, la ternura, ¿cierto? ¿Cómo se hace con estos temas? ¿Cómo los abordas? O sea, ¿cómo logras que pasen a la palabra escrita? Un poco ayer hablábamos también de eso, ¿no? Yo creo que está en el aire. Bueno, yo vengo de una generación, hay mucha gente mucho más joven que yo acá, evidentemente, pero en mi formación y en el entorno familiar había un discurso, un tono de mucha jerarquía. Los padres,
los profesores, un tono que a uno le cuesta bastante poco como tomar y asumir para ciertos momentos de la escritura. Eso y las lecturas bíblicas, el puro leer a Isaías, ¿no? Hacen que uno pueda rápidamente ir como habitando ese lenguaje y esa manera, esa forma, como pararse en el podio y dictar con los dedos acusadores al mundo. Creo que tiene que ver con esa experiencia de haberla vivido desde muy niña. Yo pertenezco a una generación en que no se discutía mucho en la casa las órdenes de los padres. Entonces el tono taxativo, el tono donde estaba la razón y que uno tenía que solo acatar, uno puede rápidamente recurrir. Son como esta caja de herramientas de la que hablaba ayer, que yo, todas las voces, todos los espacios del lenguaje, todas las formas que he ido conociendo, y también de los libros, ¿no? De las lecturas, como decía, de la Biblia, por ejemplo, de ciertos sectores, son todos elementos que en algún momento sirven para alguna de las cosas que queremos expresar. En esos mismos mundos muy violentos que hay acá y que además fueron tiempos súper marcados, la infancia con esto de los entornos que intentaban cuidarlo a uno, pero que los padres estaban medio sobrepasados por los temas económicos, entonces su manera de educar era bastante dura, y después tuvo la dictadura, donde estaban eliminados todo tipo de opción a poder opinar, dialogar, etcétera. O sea, tú cumplías, imagínense, durante mucho tiempo en el grupo Índice de Valdivia, donde estuve de poesía, se hacían muchos poemas como bandos militares, un poco con humor, pero también con mucho dolor, ¿no? Eran lenguajes que uno va asumiendo porque son útiles para para nombrar ciertos aspectos de la realidad. Entonces, como el lenguaje es para mí es tan, un material tan rico, el hecho de que pueda moldearme yo misma y decir de distintas maneras, creo que hace que sea tan interesante. Para mí siempre es un desafío. Yo creo que eso es una cosa que yo no sé si aquí hay varios hombres también que podrían decirlo, no lo sé, pero me pasa que entre los compañeros y entre lo que hace uno, como tiene menos que perder porque tiene menos, pareciera que, ¿cómo diría? Que yo durante muchos años he estado intentando muchas cosas en el lenguaje. Yo considero que mis libros son bastante diferentes unos de otros. Y eso es una libertad que me da el no estar en una, entre comillas, carrera literaria, ni estar trabajando y escribiendo para cierto núcleo de gente. Más bien estoy escribiendo para mí. Y soy el mayor desafío, creo que lo comentábamos también ayer, ¿no? El mayor desafío para mí es lograr realmente decir lo mejor posible o lo más claramente posible, según yo entiendo que debería quedar o ser un poema. Es decir, con todas sus oscuridades, sus sombras, todo lo difícil que es también, porque no se trata, cuando yo hablo de sencillo, no estoy diciendo de simplificar las cosas. Cuando logro que haya un aparato lingüístico que sea capaz de llegar a otro y a lo mejor conmover como me conmovió a mí aquello de donde nacieron las imágenes. Ese tránsito y ese ejercicio es el desafío de hacer con las palabras. Muchas gracias. Voy a tratar de ser corta para que puedan hablar más personas, si no estar dando disertaciones. Hola, ay, perdón, Carolina, dale nomás. Sí. Hola, pucha, claro, bello, tremendamente bello, eso es lo que me impactó mucho lo último que leíste, lo fuerte que es, ¿no? Bello también, en el dolor, ¿no? En eso. Bueno, debo decirte que hay muchas cosas de las que leíste de la infancia, de tu proceso, que me sentí muy identificada, ¿no? Y te quería leer les quería leer algo que estoy iniciando, escribiendo. Tuve tengo muchas cosas escritas y tuve un robo en mi casa y no tenía respaldo en la nube
y se robaron mis computadores hace 2 años atrás, donde estaban en los discos duros, que tenía que arreglarlos, ¿no? Sacar todos mis textos de los últimos 20 años en realidad. Bueno, esto estoy escribiendo. Yo tuve una infancia muy errante, que, no sé, no quiero dar la lata, pero muy errante. Viví en muchos lugares. Y uno de esos lugares, además mi familia es de distintos lugares. Mi abuela es chilota, era Barrientos, la abuela Antula era chilota, mis otros abuelos eran de Chillán, mi otra abuela era de Tinguiririca y mi otro abuelo era de Cabildo. Entonces, y ahora yo vivo en Illapel, entonces soy una mezcla, una mezcolanza. Hay una cosa mía con el origen que he buscado toda mi vida, ¿no? El origen. Bueno, esto lo escribí y lo quiero leer porque me sentí muy tocada con lo que leíste, ¿no? De la niña que observa, que ve cómo son las cosas, cómo es la realidad. Dice así, no tiene nombre. El aire frío de una feria en el sur del sur, un idioma desconocido con colores nuevos de mujeres grandes de risas y mirando, como un animalito buscando un lugar para descansar y tener visión de lo que ocurre, atenta, leyendo, sin entender. 40 años más tarde, en otros cielos y con otras miradas, con cerros de nortes verdes, curvos femeninos, en una casa equilibrada apenas en la quebrada, el animalito ese busca refugio, reconoce su madriguera hecha de lluvia y de espino, de amor y de heladas, de llanto, de tetas de leche y caricias. 40 años después, entiende lo que esas mujeres gritaban sin gritar en esa feria, allá por los 70, en un invierno, en una mañana de Río Bueno. Eso. Sí, en realidad hay que dialogar harto con los textos que estuve leyendo. Catalina, ¿tú ibas a hablar ahora? ¿Ibas a decir algo? Camila era. Hola, bueno, lo primero, un poco redundando en lo que ya te dijeron ayer y creo que la sensación de hoy es más o menos similar, agradecerte por la instancia, por compartir estos textos tan hermosos que leídos por uno en nuestras cabezas suenan muy distintos a escuchados desde quien los escribe. Porque hay una idea también en la lectura que también conmueve mucho y acompaña y complementa esos bellísimos textos. Me quedé pensando un poco a propósito de algo que mencionaste respecto de esta libertad estilística que tienes en tu obra y me gustaría de pronto saber un poco más sobre eso, como a propósito también de estos círculos que tú hablas, que eran más o menos como ejército, y que pareciera que están muy instalados en Santiago. Yo te hablo desde acá, y pareciera que toda esa discusión también es muy centralista, como quiénes publican, cómo, a través de qué medios, con qué editoriales, y creo que tu experiencia desde el mundo de la edición, ¿cómo ha sido? Bueno, yo voy a tomar la última parte de lo que comenta Camila sobre el engorroso mundo de cómo un texto, qué camino tiene para llegar desde la escritura de uno hacia otro, que ese es el sentido que tiene publicar, ¿no? O difundir los textos, o leer en público, leerle para ustedes, porque yo creo que realmente, y lo comentábamos también ayer en algún momento, que el texto tiene sentido y se completa cuando realmente llega a otra persona y logra algún chispazo, hace contacto, conmueve, ojalá, en el mejor de los casos, tanto como uno cuando lo hizo. Y los canales entre medio son súper complejos. Nosotros tenemos toda una reflexión respecto de eso en varios momentos distintos aquí en el sur. Por ejemplo, en los años 80, nosotros formamos, como ustedes saben, que había muchas comunidades en distintos lugares del país,
que estábamos en dictadura, habíamos perdido las ligazones, esto que antes siempre había encuentros nacionales, se conocían los escritores mayores con los otros, había circulación de la obra por el país, y todo eso estaba cortado. Entonces se armaban pequeñas comunidades, artistas que trabajábamos juntos, fotógrafos, músicos, pintores, con poetas, etcétera. En Valdivia había un núcleo muy rico, y nosotros tuvimos como una especie de elaboración de cierto ideario que tenía que ver con esta cosa concreta, es decir, no tener que irnos de la provincia para armar circuitos de distribución, de difusión, ni de edición. Y se armaron entonces editores en la provincia. El Cultrún, que me ha publicado una buena cantidad de mis libros, y varias otras, Página Dura, qué sé yo, Caballo de Proa, y otras en Puerto Montt, etc. Armamos nuestras editoriales como para no esperar que Santiago nos dijera que podíamos publicar, o que nuestro libro era suficientemente digno de estar en circulación con otros o de conversar con otros. Y también lo que nos falló y que teníamos como muy internalizado que era necesario, es que también hubiera un cuerpo de crítica, de lectura crítica respecto de nuestro trabajo. Muchos se formaron como académicos pensando en esa dimensión, pero buena parte de ellos se fue a doctorar, a perfeccionar a otros países y se quedaron allá. Porque eso ocurría mucho en esos años y claro, cada uno tiene que ver también, y los nexos realmente con la academia chilena nunca fueron tan poderosos como, bueno, como la experiencia que tienen ahora generaciones más jóvenes, es que están conectados con todas partes. Les debe ser difícil entender esta desconexión que habían en nuestro tiempo, en la década del 80 y sobre todo en esa época. Bueno, eso. Ahora, en lo personal, yo creo que he tenido como una cierta estrella, fortuna, no sé cómo llamarla, pero también se trata de una obsesión, ¿no? Yo desde que era muy niña sabía que quería ser escritora, siempre lo supe. Por lo tanto, yo fui armando un camino para escribir, para dedicarme a la escritura. Se los comentaba también ayer y yo creo que eso se nota en los lugares donde uno se mueve. Yo me fui a estudiar a Concepción y en Concepción lo primero que hice fue buscar un grupo literario que eran como 15 hombres y yo era la única mujer y me echaron. A la segunda sesión me dijeron que no vaya más porque mi escritura no tenía nada que ver con lo que ellos hacían. Que ellos eran, primera vez que escuchaba esa palabra, eran iconoclastas. Yo no tenía idea. Y yo dije, ¿qué será eso? Obvio que no soy iconoclasta. Y me echaron del grupo. Pero nada de eso a mí me amilanaba, nada. Yo por eso digo que es como extraño. Yo también les decía, no es fácil explicar esa convicción interna que yo tenía, esa fe en las palabras, pero claro, si me pongo también está dado en esta misma fe que tenía mi madre y esto de estas otras madres que le hacían un techito para que el hijo lea como ¿cómo diría? Un espacio de legitimación, que la palabra es un lugar de respeto de toda la familia. Yo creo que por ahí están las raíces de lo que hace que haya persistido a pesar de varias cosas como esa. Y entonces, por ejemplo, empecé publicando con editoriales de la región, pero de pronto, no sé, una amiga, la Isabel Larraín, que no me olvido de ella porque nos hicimos muy amigas, pero como poetas nos hicimos muy amigas, llevó uno de mis libros a LOM y lo aceptaron, y de ahí en adelante me publicaron, en LOM es uno de los donde tengo más libros publicados, 4 libros, pero porque se van dando cosas como esa, que no son editores, así todo tiene que ver con relaciones como de amor por los libros, de amor loco por la literatura. Por ejemplo, una anécdota nomás. Aquí adentro está de visita ahora el director del Cultrún, que cada tanto viene a CUD. Hace unos años, muchos años en realidad, yo tenía una caja con puro que yo encontraba que eran como basura para desechar. Y Ricardo, que es Ricardo Mendoza, que es el editor, déjame revisar, empezó a mirar y encontró un par de poemas, 2. Me dijo, ¿y esto qué es? Yo le dije, no, era una cosa que iba a escribir sobre una santa. No puedes votarlo, y me exigió allí, tienes que hacer de esto un trabajo.
Y yo siempre le digo, si no hubiera sido por él, yo hubiera votado, y esa idea de la santa historia de sublevación que publicó después LOM, no habría existido ese libro. Son cuestiones entre accidentales, hay una relación con las palabras de los escritores que a los que he conocido, que son profundamente, ¿cómo diría? No sé cómo llamarle, vitales, en el sentido de que tienen que ver con un amor irrestricto hacia la poesía, y que eso se extiende a otros que escriben poesía. Es decir, esa nobleza, esa hermandad, todavía se ve. Y eso es algo, el quitarle el signo de la competencia, de la pelea y de todo eso, hace que uno también avance mucho más, ¿eh? Y pueda realmente resolver y llegar a proyectos personales mucho más potentes y ricos, ¿no? Compartir lecturas generosamente. Cada vez que uno tiene un borrador, se lo puede mandar a unos 4 o 5 amigos y te lo devuelven todo rayado y uno puede seguir trabajando sobre eso. Eso a mí me parece inestimable. Y yo creo que eso ha hecho que muchos de nosotros podamos publicar libros que ya están fogueados un poco y con un trabajo previo. Hay una comunidad que trabaja detrás de algunos libros. Muchas gracias, Rosabetti, por tu respuesta. ¿Alguien más? Nos quedamos todos un poco mudos. ¿Alguien traería otro texto para compartir como Carolina? Hola, buenas noches. Natalie. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola. Te saludo desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de estar en este taller. Pues de hecho, nada, yo solamente quería comentar que leí tu libro, el libro que nos enviaste. Me encantó mucho esa cotidianidad, como se ve reflejada con esa, me encanta mucho la sencillez en la poesía, esas palabras que sin necesidad de ser a veces tan elocuentes, llegan al alma, ¿no? Hubo algunas que no entendí mucho, imagino que son algunas chilenas o del dialecto, entonces sí, quedé como un poco confundida. De hecho, estuve ahí buscando en internet el significado, pero no, maravilloso. Son como unas capsulitas para sobrevivir a todo lo que ha sido esta pandemia, ¿no? Sí. Yo, pues, no sé, nos dices que de pronto quieres escuchar algún texto, algún poema. Yo, pues, estos días estoy escribiendo, no sé, estoy en un proceso como de redescubrir un poco otras formas de escritura y también salir un poco de la zona de confort en la que estaba. Así que nada, pues no sé, puedo compartir algún poema de los que he escrito recientemente. Puede ser, no sé si estás de acuerdo, si te parece. Por supuesto, sí. Habíamos comentado ayer que trajeran para que se convierta, ¿cierto?, en una lectura más comunitaria. Vale, sí, entonces voy a leer este poema, se llama Rutas de Escape. Salimos del amor como de una catástrofe aérea. Cristina Peri Rossi. Salimos del amor como de una catástrofe aérea, deshechos, mutilados, convulsos, con lugares nuestros extraviados, con el desgano de rearmarse de nuevo. Salimos del amor como del manicomio, con recetas para evadir los domingos,
con la cordura de no llorar más por el silencio, con la locura de no repudiar más a la ironía. Salimos del amor como del cine, con los boletos rasgados, con la amargura de no recomponer las escenas, siempre con los tiquetes rotos. Salimos del amor como de un anfiteatro, con las ganas de tirar las entrañas a la basura, con las manos encalladas de apretar el dolor, con la certeza de visitar nuestro propio entierro. Salgo de ti por todas estas vías para entrar a la legal lapidación, para hundirme en un panteón donde la lluvia de esta ciudad vacía no quisiera que fueras renuncia, que te hagas olvido. Bueno, no sé, ese es el poema que quise compartir esta noche. Muchas gracias por compartirlo. Tremendo lenguaje, palabras bastante fuertes. Respecto de lo que dijiste de la voz de la casa, yo me imagino, por ejemplo, una flojero, una palabra que no saben lo que es, porque es como bien de acá, no creo que tampoco en el resto del país la conozcan también. Son como unas bancas largas con cojines para tirarse detrás de la estufa a leña, a hacer la siesta o a descansar. Por eso se llama flojero. Sí, esa es una palabra típica. Sí, yo lo busqué y bueno, me salía como la RAE, como que me botaba ahí flojera, algo así, pero ni idea. No. Y también hubo otra que creo que es un poema como que, bueno, en este momento no recuerdo el nombre exactamente, como que llega del colegio, de la escuela y tira algo, me imaginé que es como... El picaporte. Ese. Sí, que se puede abrir por fuera la casa, entonces no necesita tener llave. Hasta, fíjense que hasta no hace cuánto, bueno, sí, para todo hace ya 20 años. Sí. Aquí quedan todas las casas abiertas, nadie cerraba la puerta con llave, la gente iba a comprar al mercado, uno se iba a la escuela y tirabas eso, una pitita y abrías el picaporte, no necesitabas tener como tienen ahora llaves hasta los niñitos de quinto, sexto, así cuando andan con la llave de la casa. Para mí eso es como súper triste. Pero bueno, eso, parece que Tamara estaba levantando la mano. Hola Tamara. ¿O no? Que yo no entiendo eso de las manitos. No, está bien. Y Catalina. Yo la estoy levantando. Sí. Bueno, igual quería compartir unos escritos míos. Debo confesar, yo soy muy romántica. Entonces, los poemas que suelo escribir son muy desde el amor romántico y para el amor romántico. Pero últimamente he escrito sobre otros temas y como estoy incursionando en eso, quería aprovechar de leer algo de ello. Esto lo escribí, bueno, yo separo mis poemas por año y esto es del 2021. Dice: no te compares, digo, mientras me comparo con tu reflejo, que de mío nada y de tuyo menos. Dejaste de ser en el momento justo. Pagaré, cheque a fecha, contrato indefinido. ¿Boleteas? Quise verte cuando quedaba lo mínimo de tu alma en el frasco por el que vendiste tus ojos. Sin más reparo te dejo, en la ventana que nos vio crecer, y hoy nos separa entre sueños y dorados. Eso. No, lo leíste rápido, no sé si entendí la última parte. No sé si los demás entendí. ¿Qué dijiste, Joy? A ver, lo voy a leer de nuevo más lento. Dice: no te compares, digo, mientras me comparo con tu reflejo, que de mío nada y de tuyo menos. Dejaste de ser en el momento justo. Pagaré, cheque a fecha, contrato indefinido. ¿Boleteas? Quise verte cuando quedaba lo mínimo de tu alma en el frasco por el que vendiste tus ojos. Sin más reparo te dejo en la ventana que nos vio crecer, y hoy nos separa entre sueños y dorados. Ahora sí lo escuché. No lo encontré tan romántico, más bien
Más bien pensaba que ya sí, No, ya este es de muy aceptar el saliendo de mi consejo zona de de una confort. vieja escritora, te diría que puedes apuntar al humor con esos temas, una manera de desbancarlo del lugar que tiene de repente cierta escritura amorosa. Tú usaste varios recursos ahí que podrías usar para un problema, un poema más bien humorístico, o digo, respecto de ese mismo tema amoroso. Y algo incursionaste ya en ese. Alguien más tenía levantada la mano, yo lo vi hace un ratito. Si es que lo entiendo, no sé quién era. Yo, la Camila. Camila. Hola a todas. Voy a leer. Elegía la soledad de la arena. Estoy tendido en el desierto, solo, con miles de granos de arena, conchas machacadas, restos de animales, brazos de algas. Me reclama su soledad, yo le digo que me dejaron acá, con ella. Esto sucedió, de los secretos humanos el desierto se sirve. Esto sucedió, yo no quería matar tu silencio, tenme paciencia, seré resto, seré arena. Ese es el primero. Este se llama Miguel. El día que parí un pato fue el mismo que se me resbaló por las piernas una esfera de sangre. En ella se veía la estatura de la pérdida, la memoria de un relato estático. El tiempo se quedó sentado en una banca leyendo a Olson. Al ave la bauticé con el nombre de Miguel, nadie es como Dios. Él sabía que yo esperaba un bebé humano, no quería este nuevo silencio, no existía palabra que me permitiera ser como antes. Por eso el animal amansa su fuerza vital que lo tiene abriendo la tierra para comer y defecando en casa. El pato se fue a vivir fuera y el parpeo está siempre. La casa que armamos con palos resiste el norte, pero vino tremendo viento sur y sopló hasta que los cimientos flotaron, como la imaginación de un cachorro mordiendo la lluvia. Perdimos 2 niños, un pato y un humano, yo los escucho todavía allí en mis piernas. Eso, gracias. Camila, una pregunta para ti, también para Catalina, tal vez. ¿Han estado en talleres literarios? Yo sí, estuve acá en Valparaíso en La Sebastiana y ahora estoy tomando también otros hartos talleres de literatura, pero yo empecé a escribir como a los 21, pero ahora ya más seriamente llevo 1 año y medio, 2 años. Así que eso, estoy Catalina, ahí en una búsqueda. Catalina también, ¿cierto? Yo he estado en talleres, en un taller de poesía por Balmaceda Artejón ¿Ya? y Sí. bueno, ahí publicamos un libro colectivo y también va a salir un poema mío en la antología celebrando los 20 años de Balmaceda Artejón. Así que esa ha sido como mi experiencia. Ah, qué bueno. Yo no sé para los que tienen experiencia acá, pero yo encuentro que los talleres son muy buenos para conversar y hacer lecturas críticas, ¿no? Esos mismos textos, tenerlos en la mano, hacer sugerencias, ir afinando, descubriendo las voces particulares, ayudan mucho las lecturas de otros. Alguien más quería, ahí Tamara tiene otra vez pero está solicitando que le dejen abrir el audio. Yo creo que eso lo tiene que hacer la administradora, que me dijo que iba a estar ahí atrásito, que nos iba a ver, pero lo podía hacer ella. Mientras le dan el audio a Tamara, ¿hay alguien más que quiera decir algo o leernos algo, compartir? Yo quisiera, pero parece que alguien más. ¿No? Bueno, saludar. Se iba a comentar, pero después hablo yo. Ya. Bueno, compartirle un texto. Lo estoy aquí buscando. Que se llama No soy lo que tú crees. Bueno, voy a leer, en realidad los textos no hay que explicarlos, dicen, entonces mejor leer de una sola vez. Sí.
No soy lo que tú crees, sin embargo soy lo que parezco. Llevo por manos colgando 2 heridas, historias pegadas como ojos que a veces cuando miran son volcanes. La tempestad me aparece por la boca, sobre todo si la noche ataca el alma y truena y llueve en las pestañas con vientos de nostálgicas derrotas. Algunos días llegan bandas de exiliados que transhuman destierros de otros lares, percuten el tambor de la memoria y pulsan contra el ritmo del olvido. Las islas se me inundan bajo el mar, espejos que se prenden de señales. Mis oídos son canales de conciencia que cuelgan pendientes del sonido. Mis pasos fueron parias del destierro, mi mente sus históricas amnesias, y no hay barro que dude de esta carne, de este cuerpo cimentado en el temblor. Nací en la punta invertida de los mundos, parido desde flujos subterráneos, entre lavas de espíritus ardientes que florecen deshojando las montañas. No soy más de lo que oyes, soy lo mismo que parezco. No soy norte sino sur, soy las llamas de este magma, paraíso que resiste en los cuerpos que se olvidan de mis muertos extraviados. Soy un cielo bajo tierra. Mm. ¿Te gusta Pablo de Roca? Lea Pablo de Roca. Sí, lo leo a veces. Sí. Son libros que uno va revisando constantemente. Sí, sí. En realidad uno tiene huellas de todos los escritores que le gustan. Una escritora decía un día que le debía una vela hasta cada santo, a todos los santos y todas las lecturas que tenemos, entonces se nos aparece. Clara, creo que querías decir algo. Sí, iba a leer igual, voy a leer un poema cortito, y luego justo mi pregunta iba referida a eso para ti. Como, bueno, es una pregunta que siempre se les hace a los autores y las autoras, pero ¿quiénes han marcado tu escritura? ¿Qué autores o autoras han marcado tus textos? Me imagino que muchos, pero siempre probablemente hay ahí lecturas claves que hiciste, me imagino. Y también recomendaciones, pues actualmente hay mucho mundo literario, ¿cierto? Presente, surgiendo, y ahí si nos puedes dar algunas recomendaciones, porque para anotar nombres, ¿cierto? Y uno puede descubrir cosas que a lo mejor no ha revisado. ¿Ya? Voy a leer uno cortito y justamente lo hice pensando en esto de la escritura. Se llama No hay orden. No hay orden en mis letras, me digo las formas y las esparzo. Pareciera que aún los tiempos se cruzan. El silabario perdido en las veredas. Una oferta era esto de aprender las escrituras, las lecturas de las mamás que miman, la infancia como origen de este deseo. Voy a escribir, me digo, derramo las aguas para no continuar. Derramo las aguas para no continuar. Eso es como bien críptico. Sí. Respecto de lo que preguntas, sí, lo había en parte. Yo creo que lo que traté de hacer era hablar un poco de esto, de todo aquellas como corrientes de palabras de las que uno está compuesto y que se han ido incorporando. Una cosa en la que realmente hayan influido en la voz de uno y otras que uno quisiera que sean. Yo como mis grandes como admirados y admiradas, primero que todo, Gabriela Mistral. Yo creo que es porque la leí desde muy niña y yo me sabía poemas como Vergüenza, por ejemplo, que se incorporaron hasta mi percepción de mí misma. Todos esos poemas de ella, así como bien tremendos, grandilocuentes, dramáticos, con esas palabras tan enormes como desolación, ¿cierto? O los sonetos de la muerte, esos celos tan estrambóticos que llegaban a tenerse hasta abajo los huesos, ¿cierto? Hasta los cadáveres teniendo celos de los huesos de otras. Yo creo que esa es la primera influencia, yo creo que muy interesante porque se juntaba también con las historias muy dramáticas que uno conoce. Aquí hay mucha muerte, ¿no? Hay un luto sobre otro, la gente que se muere en el mar, o que se iba mucho de Chiloé en las migraciones hacia la Patagonia Argentina y no volvía, mucho dolor. Y entonces el lenguaje de Mistral yo creo que hacía mucho sentido y casó como bien con todo ese magma, con todo ese mundo. Después, ya un poco más grande, ¿no? Empieza como la fiesta de descubrir otras maneras de decir. Bueno, a mí me gusta mucho Huidobro, con todo el tema de la lírica de Huidobro, que yo leía harto cuando estaba Lola, jovencita, digamos.
Parra, descubrir a Parra también es como un súper descubrimiento, pero si yo tuviera que nombrar como los ejes, estaría Gabriela Mistral, César Vallejo, que hasta los días de hoy estoy leyendo mucho, siempre vuelvo a César Vallejo, y que no lo consideran poeta, pero yo sí lo leo como poeta, que es a Juan Rulfo, todo Rulfo, pero especialmente Pedro Páramo, y yo creo que todo entero eso es poesía, para mí es lírica, de alta lírica, y a Ernesto Cardenal, que fue una de nuestras lecturas madres durante todos los años 80, todo el entero entusiasta, yo puedo citar que leíamos hasta, ¿cómo es que se llama? Sus cantos cósmicos, los salmos, mucho de Ernesto Cardenal. Ahora, claro, uno quisiera que haya más en su palabra, que tenga más. Yo no tengo ninguna vergüenza de no copiar, pero de ensayar. De hecho, yo me acuerdo que he hecho ensayos, así que en los talleres se hace mucho, pero yo lo hacía sola también. Cuando hace muchos años leí una vez un libro de Sandra Cisneros, por ejemplo, que me encantó lo que ella hacía en la narración, en los pequeños breves cuentos, que parecía que estaba hablando como una niña, y de pronto había un par de frases que violentaban todo lo que había hecho anterior. Eso me pareció siempre bueno, y yo durante mucho tiempo ejercité esa manera, ¿no? de enfrentarse con la palabra y el mundo. Y yo creo que de todo va quedando un poco, porque después uno lee tanto. Por ejemplo, a mí me encanta, leo mucho, todo lo que puedo, a Pablo de Roca. Me parece que eso es como los temporales acá, toda esa fuerza verbal, todas esas palabras que trae como pedras que caen así por la ladera. A mí me gusta mucho leerlo. Constantino Cavafis lo leo también mucho en las traducciones de Castillo Didier. Son mis libros como de cabecera, que están siempre aquí al alcance de la mano. Y he leído mucho también a mis compañeros de generación. Soy una lectora fanática de José Ángel Cuevas, por ejemplo, que me parece que no ha sido apreciado lo suficiente en Chile, y debe ser una de nuestras voces mayores. Es impresionante lo que él logró hacer con la palabra, la calle, el hombre derrotado de un sueño de país impresionante. Ese tipo es, para mí, uno de los más brillantes escritores chilenos. Clemente Riedemann, un escritor de aquí del sur, que tiene, yo creo, uno de los libros que deberían ser fundamentales para cualquiera que empiece a leer poesía, que es el Carramagüén, donde integra ciertos pedazos de noticias, citas históricas, todo dentro de un lenguaje, de una óptica que es una lírica bastante especial. Yo sé que no es el primero que lo hace, pero lo hace en un territorio súper híbrido y peligroso, digámoslo de alguna manera, que es acá en el sur, con el que es descendiente de los alemanes que vinieron en la década del 50, no antes, a Chile, y cómo le quitaron los territorios, ¿cierto? O ciertos territorios al pueblo mapuche que había allí, ¿cierto? Y cómo él hace con eso poesía, cómo hace... El Carramagüén es un gran libro en ese, como para leerlo. También está Juan Pablo Rivera, que para mí es difícil que haya un libro con tanta fuerza lírica y que hable casi sin el ser humano allí. Eso sí que fue para mí sorprendente, lo que hizo con el libro de La Tierra sin Fuegos. No sé si alguno de ustedes lo ha leído o lo conoce, pero habla de los fiordos, de los canales, de las rocas, del silencio. Me acuerdo al tiro de un verso que siempre la ternura de un cambio. Va narrando y narrando el espacio, si es el y hay poetas que, bueno, no sé, leo a todos mis compañeros en realidad. Yo creo que de lo que más conozco son mis compañeros de generación. Jorge Torres Ulloa, la Verónica Sondek, la Isabel Larraín,
de quién más me olvido seguro de alguna, la Soledad Fariña, etcétera, la Elvira, la Carmen Berenguer. Es decir, nosotros yo creo que en los 80 se creó, como era tan excepcional encontrarnos y enviarnos los libros, fueron tesoros para nosotros, el diálogo que hacíamos profundo con esas lecturas. Eso te podría contestar. A todos les debo algo, y lo que nos pasa a cualquier lector, yo creo. A todos les debo algo. Yo no desprecio la narrativa, todo lo contrario, leo mucha narrativa. Por decirles que estos 2 últimos años he leído, yo creo que más que en la década anterior. Es impresionante, me he encontrado con mujeres extraordinarias como la Olga Torcasú, con libros como Un país llamado antaño, o Sobre los huesos de los muertos, con Chimamanda Ngozi, con estos libros preciosos que son medio, que están en los límites entre el ensayo y la narrativa, como este libro de la Línea Negra, ¿no? Que es de la mexicana que acaba de publicar. Me encanta ese libro, ha sido un hallazgo para mí. Y este otro de los alfabetos desesperados, que lo deben conocer seguramente, de Catalina Porcia, creo que, si no me equivoco el nombre. Muchas lecturas preciosas. Y un libro te lleva a otro y a otro y a otro. Y he leído libros brutales como Apegos feroces, ¿lo conocen? Apegos feroces, no me acuerdo. Mi memoria ya no funciona como antes, pero es una escritora judía de Nueva York. Apegos feroces, sé que el libro se llama así, es completamente extraordinario. Después que leí ese y compré todo lo que encontré de ella, pero creo que el descubrimiento más grande que he tenido estos últimos años son mucha literatura de mujeres de distintas partes del mundo. ¿Alguien tiene aquí? No sé si hay alguien más. Ya saben que yo no veo la manita, así que ¿tiene alguien a hablar? Eso, Vivian Gornick. Sí, eso. Que lo puso María Sol Pastorino, esa era la autora, Vivian Gornick. En narrativa en Chile, Óscar Barrientos Bradasis de Punta Arenas, un libro precioso que se llama Paganas Patagonias, que es ácido, burlón, como él dice que Punta Arenas es un psiquiátrico a cielo abierto, pero eso fuera del libro, pero vale la pena leer esos relatos extraordinarios. Tienen mundos especiales. Hay otro que es horrendo, terrible, es como internarse en el horror, que se llama Ñasche, no sé si lo ubican, de Christian Heise, que me parece tan bien escrito, tan bien. Ellos están en este grupo que les digo de los pueblos abandonados, de los abandónicos, que hay muy buenos escritores. Está Marcelo Mellado también, que a mí en lo personal, ese lenguaje, sinceramente desde que empiezo a leer, termino riéndome a carcajadas. Hace mucho tiempo que cada vez que estoy un poco amarga, vuelvo a leer a Marcelo Mellado, porque creo que ese sentido del humor nos hace tanta falta en literatura, ¿no? Rosabetti, de Marcelo Mellado, ¿algún libro en particular? ¿Cómo se llama El niño alcalde, por ejemplo? Y que creo que tiene destinatario, el niño alcalde, por ejemplo, ahí tienes uno hilarante completo, creo que está en el comité de elecciones para el alcalde de Valparaíso y después escribió este libro. Pero de él, Carolina ingresaba a la sala, espera.
Hay una persona que yo le voy a poner a admitir, aunque no sé nada de esto. ¿Ya alguna otra persona quiere compartir algo o comentar o conversar o preguntar? Yo voy a aprovechar, porque parece que por el momento no hay nadie, de un poemario, Niña Abuela, tiene que ver con la memoria y la desmemoria, y lo busco al tiro, el poema. Dice: a paso de abuela. La señora del pan me felicita, la mirada en la abuela, el pan en la balanza. Mientras la clientela avanza, me felicita, es que vamos a pasos de abuela. Un mismo paso que la señora del pan, que la viejita del pan, conoce solo de vista, teme no conocer jamás. Un mismo paso que la señora del pan conoce solo de vista, que la viejita del pan teme no conocer jamás. Un mismo paso. Eso es. 10 años de vivir con mi abuela, con Alzheimer. Estaba pensando cuando leías eso, estoy leyendo una cosa que no tiene nada que ver, que es de una biografía de Bukowski, y que no me gusta mucho a mí en realidad leerlo, no. Pensaba a propósito de para qué esto de la escritura, por qué escribimos, para qué escribimos, por qué leemos, para qué leemos, qué es lo que nos deja más como titilando, ¿no? Y pensaba en una cosa que dice en una parte, que él escribe sobre los marginados, los borrachos, los que están fuera de todos los circuitos, y que también a él le gustaría que fueran sus primeros lectores. Y eso es una de las cosas que me gustó de esta biografía que estoy leyendo, porque pensaba en una frase que nosotros hemos dicho en algún momento, que nosotros aquí en la provincia no teníamos lectores, sino que tenemos vecinos, como lo decía Jorge Torres Ulloa también, el querido escritor que desgraciadamente murió en el 2001, él decía que nosotros en la provincia teníamos 4 lectores y los conocíamos con nombre y apellido. Y yo creo que es por eso es que yo hablaba de esto de las piedras en el agua y que van provocando estos círculos cada vez amplificándose más. Cuando la escritura tiene sentido, en realidad a uno le importa, es como pensaba yo en ese poema que tú estabas leyendo, qué interesante sería que lo leyera, por ejemplo, tu abuela, la señora del pan, es decir, que sintieran que hay los mundos se tocan, ¿cierto? Que hay alguien que está leyendo y entendiendo esa parte de la humanidad. Y a mí me da la impresión que ese de para quién está escribiendo uno, aunque no se lo esté preguntando ni esté escribiendo especialmente para eso, sí está metido de alguna manera en el disco duro nuestro, ¿no? Y a mí me gusta pensar eso, que mi primer lector es el que está aquí, me interesa que entienda o que se sienta identificado, o que de algún modo se sienta expresado, que yo logro decir quiénes son la gente de acá primero, y que de ahí, si se abre a otros círculos, no me interesa escribir literatura localista, no hago un acopio de palabras propias de acá, ni nada de eso, porque es lo que decíamos ayer también, es decir, mientras más toque uno, la profundidad del alma humana le toca a todos, no solamente los de acá, pero como primer lector estos vecinos. Eso me parece Gracias. como, no sé, si no veo como más, hay gente que se tiene que retirar, yo creo que ha sido, son las 8:30. Muchas gracias a todos entonces por la atención, por la disposición, por haberlos visto, a muchos de los que los estuve mirando, las caras que siempre grato. Gracias Carolina por tu poema, gracias Catalina por eso que se me ocurrieron varias ideas cuando empezaste a hablar de eso, económicamente con el tema del amor, buena. Y a todos los que leyeron, Francisca, se fue Juan. Y a todos muchas gracias y espero que nos podamos encontrar en algún momento en la vida, más en persona, ¿no? Más que esto. Hasta pronto. Adiós.